No hay quizás libro alguno citado más a menudo que la Santa Biblia. Ningún otro libro ha sido más ampliamente leído o traducido en más idiomas. Ni existe otro libro que haya sobrevivido a la prueba del tiempo con tanto poder y relevancia. Las páginas de la Biblia revelan visiones de nuestra propia humanidad y lo divino, a través de las historias eternas de hombres y mujeres que han estado conmovidos por Dios. Historias de esperanza, historias de devoción, historias de conflicto entre el bien y el mal, historias de la vida y enseñanzas de Jesucristo, así como las historias de vidas que han sido transformadas. Durante siglos, la Biblia ha sido una fuente de gran inspiración. Pero la Biblia es mucho más. Para gentes de fe, es la palabra viviente de Dios, dada a todas las personas. Está impregnada con el aliento de Dios, hecho vivo, en los corazones y mentes de las personas de Dios. La Biblia es el documento más importante de nuestras vidas. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre lo que revela la Biblia? Él estaba hablándome, como si, aquí estoy. Si tú quieres hablar conmigo, te voy a hablar a través de mi palabra. Y fue tan poderoso. Para conocer a Dios, seguir a Cristo y crecer en la madurez espiritual, nosotros debemos conocer a la Biblia. Para incorporar las historias de la Biblia en nuestras vidas, debemos hacer que el estudio de la Biblia sea una parte regular de nuestra jornada. La Biblia es una colección de 66 libros, obras de historia, ley, poesía y profecías, escritos por una variedad de autores durante miles de años. Primero recontando en una tradición oral, las historias en la Biblia fueron recogidas y apuntadas más tarde. Aunque el producto fue de manos humanas, creemos que los autores de la Biblia estaban inspirados por Dios. Sus palabras reflejan la manera en que Dios les habló en su día. La propia Biblia está dividida en dos partes, o testamentos. Se llama el primero la Sagrada Escritura Hebrea, el Antiguo Testamento. Nos cuenta la interacción de Dios con sus hijos. El Testamento cristiano, normalmente llamado el Nuevo Testamento, relata la vida y las enseñanzas de Jesucristo y describe cómo la iglesia temprana fue formada. La Apócrifa se encuentra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La Apócrifa sirve de puente entre los dos y ayuda a esclarecer los eventos del Nuevo Testamento desde el punto de vista histórico. Hoy, la Biblia es el libro más ampliamente reproducido en la historia. Estudiar la Biblia con frecuencia es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Es la historia de cómo las personas de Dios entendieron y respondieron a Dios en sus vidas. Aún hoy, experimentamos la Biblia, oliendo la Sagrada Escritura en el contexto de nuestra propia época y nuestro propio lugar en la historia. La Biblia no nos dice qué hacer, nos dice quiénes somos como hijos de Dios. Estudiando las historias de otros en el pasado, podemos responder de manera más adecuada a las situaciones que enfrentamos hoy. Está en la base de mi familia, y es importante para mi familia porque nos mantiene en paz. La Biblia es nuestra historia de familia, una con la cual volvemos a contar y celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros. La historia de las personas de Dios no acaba con el último libro de la Biblia. Continúa cuando nosotros seguimos viviendo vidas de fe. Como las historias dentro de las Sagradas Escrituras, nuestras historias son sagradas también. Estudiar la Biblia puede proporcionar inspiración, pero más importante, el estudio pone eventos y lecciones en perspectiva y nos permite entender mejor lo que la Sagrada Escritura significa hoy. Afortunadamente, nosotros no estamos solos. Hay muchas herramientas disponibles para ayudarnos a entender la Biblia. Biblias de estudio, por ejemplo, son un recurso excelente. Junto con el texto de la Escritura, la Biblia de estudio incluye también anotaciones, notas al pie de las páginas, definiciones y explicaciones del uso de las palabras. Otra herramienta útil es una concordancia que refiere palabras y frases a pasajes específicos en la Biblia. Por ejemplo, usted puede buscar el agua y encontrar cientos de referencias. Un manual de la Biblia complementa su lectura con referencias, explicaciones e ideas adicionales. Muchos otros materiales de estudio están disponibles también, incluso diccionarios de la Biblia y atlas, así como muchas Biblias traducidas al español moderno.
Algunos utilizan el idioma muy tradicional y otros son más contemporáneos. Con todas estas herramientas disponibles, ahora es más fácil desarrollar un más profundo y mejor entendimiento de la palabra de Dios que antes. Pero el paso más importante es desarrollar un plan para el estudio frecuente de la Biblia. Reserva tiempos específicos durante la semana solo para el estudio. Escoja un libro de la Biblia o siga el calendario de lecturas encontrado en la parte de atrás del libro de común. Tome notas mientras usted estudia. Anote los puntos de la historia a medida que usted avanza en la lectura y cualquier pregunta o idea que le vienen a la mente. Si fuese posible, júntese con un grupo de estudio de la Biblia en la iglesia. Actuando recíprocamente con otros, usted puede compartir ideas, hacer preguntas y proporcionar apoyo y motivación. Había un hombre que participaba en nuestro estudio de la Biblia. El primer estudio que tuvimos y trajo consigo una caja de cartón llena de concordancias, 4 o 5 Biblias y otros libros que describían lo que se hallaba en las Escrituras. Con los años, ese hombre ha pasado de solo preguntar lo que hay en el libro a vivir la vida descrita en el libro. Cuando lees la Biblia, estás en la presencia de Dios, aun si no lo sabes. La Biblia se llama a menudo un documento viviente porque sus lecciones son tan pertinentes hoy como fueron cuando ellas se escribieron. El estudio de la Biblia nos prepara para vivir nuestras vidas como los discípulos. Conseguimos un entendimiento más claro de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Jesucristo. Hemos visto cómo la oración y el estudio de la Biblia desarrollan nuestra madurez espiritual. También tenemos que poner en acción nuestra fe con nuestro tiempo, talento y tesoro.